Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te alabo y te doy infinitas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el regalo de la salvación en Cristo. No lo merecemos, Señor. No merecemos estar aquí, ni siquiera poner los pies sobre este estrado, pero tú, en tu bondad, nos lo permites hacer, Señor. Por eso te rogamos, oh Padre, que nos bendigas, que esta palabra tuya, Señor, sea viva, sea eficaz, transforme las áreas de nuestro corazón que deben ser cambiadas. Bendice este tiempo, Señor. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Aquí nos encontramos en un pasaje que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debe usted conducirse en la casa de Dios? Esa es la primera pregunta que en esta mañana tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en el momento en que estamos aquí? Venimos a adorarle, venimos a escuchar su palabra, venimos también a vivir en comunión. Porque cuando nosotros hablamos de la iglesia y encontramos muchas imágenes en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo referente al pueblo de Dios, una de las imágenes que más me gusta a mí es la familia de Dios. Tú y yo somos familia de Dios, somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Amén? Eso nos da una potestad, una autoridad que no tiene otra persona que ha recibido a Cristo. Pero como somos hijos de Dios, también somos hermanos los unos de los otros. Y como en toda buena familia, siempre hay algún problema. Siempre hay sonrisas, siempre hay algo que no nos gusta, pero nunca olvidar que tú y yo somos parte de esa familia universal de Cristo. Amén. No importa la denominación, no importa la denominación. Lo que importa es precisamente haber recibido a Cristo. Ahora, qué difícil es a veces conocer el misterio de la piedad. Dice que las palabras para nuestro contexto, para los términos que nosotros usamos en este presente, nos resultan difíciles de entender a veces. Por ejemplo, la palabra piedad. Cuando yo le pregunto en esta mañana, ¿qué usted entiende por la piedad? ¿Qué es la piedad? ¿Alguien sabe? ¿Compasión? ¿La piedad es compasión? ¿Qué es la piedad? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo a este joven pastor de la iglesia de Éfeso? Timoteo, el joven Timoteo que va a tener que enfrentar muchos problemas en su iglesia local. Porque cuando hablamos de la iglesia de Cristo, tenemos que entenderlo en el sentido universal de la iglesia compuesta por todas las denominaciones que reconocen a Jesucristo como el Señor, que creen en esa verdad bíblica, pero también tenemos que entender en el sentido de la iglesia local, que es el más apropiado al cual está dirigiendo estas palabras el apóstol Pablo. O sea que Pablo se acerca a Timoteo, su hijo amado, como él mismo lo define a sí mismo, para darle consejos, para que él se mantenga firme ante las acechanzas, ante los peligros que hay dentro y fuera de la iglesia. La iglesia no es un ente aislado. Está en un contexto, en una sociedad, y está sujeta a muchas presiones.
a muchos condicionamientos, a veces de tipo económico, de tipo financiero. Por eso a mucha gente yo le oigo esto que dicen, bueno, el dinero a veces es un problema, pero el dinero no es el problema, sino el uso que le damos, cómo usamos nuestra finanza, cómo usamos nuestros recursos, ¿verdad? Pero lo cierto es que la iglesia está en una cultura y en un contexto muy definido. Fíjense si es así, que para, por ejemplo, los traductores bíblicos, hacer una traducción tienen que conocer primeramente el contexto y la cultura. Y fíjense que la Biblia ha sido traducida a más de 200 idiomas y dialectos en la humanidad. Es el libro más vendido y es el libro más traducido. Y es, para mí, y pienso que para usted también, el libro más importante de nuestra vida. Amén. Que merece que cada día le dediquemos y le pongamos atención para escuchar esta enseñanza. Aquí el apóstol Pablo le dice algo muy importante a este joven pastor. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Cuando nosotros hablamos de piedad, estamos hablando de esa reverencia y ese respeto a Cristo. Pero en este particular de la historia bíblica, nos está hablando de la encarnación de Cristo y esa relación con la iglesia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros entendemos y conocemos la historia de Jesús, el ministerio de Jesús, porque en la misma palabra nos dice que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para redimirnos, para salvarnos. Pero también ese proceso que tuvo que ocurrir en el ministerio termina o comienza en una cruz y en una resurrección. Y Pablo habla mucho en sus predicaciones de creer en el Evangelio, de creer en la enseñanza de que este Cristo que vivió entre nosotros, que asumió la naturaleza humana, que habitó en una cultura y en un contexto particular de la historia, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, que murió, que derramó su sangre en la cruz, pero que también resucitó. Por eso Pablo, el énfasis en su predicación siempre fue Cristo crucificado, Cristo resucitado. Amén. Esa es parte de ese misterio, de ese secreto oculto a través de los siglos en la historia humana y del cual la iglesia es depositaria. Esa verdad que ha permanecido a través de los siglos, la iglesia es depositaria de esa verdad, es la que sostiene esa verdad. Por eso aquí el apóstol le dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa verdad es Cristo, mi hermano. ¿Ven? No hay otra verdad. No hay otra verdad que haya trascendido la prueba del tiempo. Miren que la Biblia ha sido criticada. Miren que se ha tratado de excluir a los cristianos. Han sido martirizados. Y ahí está esa palabra Biblia y encarnada, que es precisamente Cristo. Cristo habita corporalmente en este mundo y lleva adelante el ministerio de la redención. Pero ese ministerio no termina con Jesús. Continúa en nosotros, en la iglesia. En ti, en mí, tiene que haber esa presencia viva. Por eso en otro momento Pablo dice que vosotros sois piedras vivas. Y ese edificio, esa estructura está sostenida también por el testimonio de la iglesia. Algo que no debemos olvidar, que no solo llegamos aquí para adorar
para recibir una enseñanza, sino para creerla y vivirla. Y lo difícil no es entender a veces la palabra de Dios. Lo más difícil es a veces obedecer esa palabra. Amén. Estás escuchando la palabra de Dios diariamente, sabiendo la responsabilidad que tú y yo tenemos como depositarios de esa verdad. Porque de la manera en que nosotros nos proyectemos como iglesia, la manera en que nosotros testifiquemos a Cristo, no solo con palabras, sino con actitudes, con conducta, con el servicio a esta humanidad, es la manera en que el error, las fantasías, las ilusiones de este mundo que confunden a tanta gente, va a quedar descubierto. Amén. Vivimos en un mundo con mucha información. Por eso el ministerio de Cristo sigue en la iglesia adelante, sigue vivo y necesita ese poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin ese poder la iglesia no puede llevar adelante esta gran empresa. No hay otra institución, no hay otra empresa humana que tenga esta alta responsabilidad de predicar a Cristo. Solo nosotros, en ti y en mí, está esa defensa de la verdad de Dios en este tiempo. Por eso tú y yo somos como guardianes, somos los que cuidamos esa verdad, somos los que defendemos esta enseñanza tal y como la Biblia nos los enseña. Hay mucha filosofía, hay mucha teología barata, pero lo que vale es esto, la palabra de Dios. Es la que puede iluminar tu vida, es la que transforma los corazones humanos, es la que lleva al pecador a Cristo. Y eso es lo que debe dedicarse la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia de Miami tiene que ser como una luz que ilumina el camino de los pecadores para que lleguen aquí, a los pies de Cristo y entreguen sus vidas a Él, porque es la única manera que pueden ser salvos. Amén. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino, nos dice la palabra de Dios. Así que este secreto escondido a través de los siglos, ahora tú y yo lo hemos recibido como iglesia de Cristo. Y tenemos esa alta responsabilidad ante el mundo y ante la sociedad que nos ha tocado vivir. Es una sociedad mucho más compleja, es una sociedad dominada por la filosofía, es una sociedad materialista, se han introducido falsas doctrinas dentro de la iglesia. Miren, yo les voy a poner esto para no ser tan teológico. Yo estaba en mi trabajo y llegó un joven allí a comprar. Se podía percibir el olor de que fumaba y de todas esas cosas. Él llegó, me hablaba en inglés, me hablaba en español. Y puede creer, yo no había dicho nada. Yo estaba haciendo mi trabajo, cumpliendo mi función, honrando a Dios en mi trabajo. Y él me invita a su iglesia. Yo lo veo así. De verdad que no es por discriminar a nadie, ni uno tiene que tratar a todas las personas con amor, no importa cómo andan vestidos, ni lo que aparentan, pero la verdad que da un aspecto. Y él me dice a mí que él era el líder de esa congregación, lleno de cadenas y de cosas. Yo soy el líder y tengo no sé cuántos miles de seguidores en Facebook. Así que lo invito, aquí tiene mi tarjeta. Pero una cosa le digo, allí la gente va como quiere. Y te puedes encontrar a alguien de esta manera que no voy a mencionar aquí vestida. Y yo dije, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puede llegar con este liberalismo a ultranza a la iglesia de Cristo? ¿Hasta dónde se están desvalorizando los valores de la fe? ¿Hasta dónde la iglesia de Cristo está dispuesta a deshonrar el nombre de Dios? Porque eso es una deshonra, una blasfemia a Dios. Todas esas cosas que me dijo allí.
Y así hay iglesias de todo tipo. Usted entra en Google y empieza a googlear, como decimos nosotros, y va a encontrar iglesias de todo tipo. Iglesias que tienen en los asientos ceniceros para poner los cigarros. No lo voy a seguir contando porque se va a asustar. Pero lo cierto es que desde el tiempo de la iglesia primitiva acá, hay una deformación, hay un desvío, hay mucha confusión. Por eso, nunca creas que tu papel en la historia es irrelevante. Donde estés. Por eso el himno que cantamos, que a mí me encanta tanto, brilla en el sitio donde estés. En donde tú te encuentres, tú eres un defensor, un baluarte, una piedra viva, una columna que sostiene la verdad de Cristo. Y no tienes que saber mucha teología, simplemente hablarle de lo que Cristo hizo en tu vida. Yo no sé mucho de teología, pero Cristo me llamó un día, lo conocí y me cambió. Y este es el fruto de su amor y de su gracia en mí. Te invito a conocer la persona más importante para tu vida, Jesús. Ahí tiene un ejemplo de cómo puedes, de una manera sencilla y rápida, hablarle a alguien de Jesús. Hay mucha confusión y tú y yo somos guardianes de esa verdad. Miren, la humanidad parece siglo tras siglo que va por un camino, que quiere alcanzar ciertas cosas, pero uno se da cuenta que pasan los siglos, siglo por siglo, y se repiten los mismos problemas dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Las mismas corrupciones. Se repiten todas estas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque la humanidad sin Cristo no va a ninguna parte. Amén. Porque el camino de vida y de esperanza, porque los misterios de la vida están ocultos precisamente en el misterio de la piedad. Conociendo a Dios, usted se conoce a sí mismo. Usted se encuentra con la esencia de Dios en su vida. Usted se conecta con Dios y Dios saca lo mejor de usted para que usted trascienda y para que usted se convierta en una persona de bien, en una persona amorosa, en una persona que siempre da gracias y que glorifica a Dios en todo. Y ese tipo de persona es capaz, una sola persona, de cambiar su mundo alrededor. Hemos conocido personas como esas, personas que siempre están alegres, que siempre, aunque el problema sea muy grande, siempre tienen una sonrisa. Personas que han conocido de verdad a Cristo, su amor, su verdad, y que la han mantenido a través de situaciones y pruebas muy grandes en su vida. Hemos conocido a esas personas, las hemos tenido aquí. Y ellos nos han dado ese valioso testimonio de amor y de gracia, porque han sido el resultado de la obra de Dios en sus vidas. Por eso tú y yo, en esta mañana, y este es mi llamado, te encarezco, te pido, te ruego, que estés atento a todas las enseñanzas de Cristo. Que no solo entiendas la enseñanza, sino que la creas como verdadera, como importante, como vital para tu vida. Que Cristo murió y resucitó. Que el Espíritu Santo nos está guiando hoy en el presente como iglesia, llevándonos adelante, y tenemos una misión que cumplir. No estamos aquí para sentirnos bien y cómodos con la predicación. Estamos aquí para ser desafiados con la palabra de Dios. Amén. Amén. Y para que Dios nos dé nueva fuerza y nos impulse y nos saque del lugar donde nos encontramos, de la comodidad y del confort, y pongamos en alto el nombre de Jesús. Amén. No tu nombre, no tus dones, sino esa verdad de Cristo que debe ser enarbolada en alto para que todos puedan conocerla. Por eso en esta mañana te pregunto, ¿quién eres en Jesús? ¿Quién eres en Jesús y qué estás haciendo en su obra como baluarte, como columna de esa verdad? ¿Te mantienes firme ante todas las tentaciones y presiones del mundo
tal y como se vive hoy la fe? ¿Estás dispuesto a enfrentar el desafío de ser luz en medio de un mundo de confusión y oscuridad, de fantasía y mentira? ¿Estás dispuesto a hablar esa verdad y a ponerla en alto y a defenderla con la pasión y el amor que el mismo Cristo tuvo para con toda la humanidad y se entregó a sí mismo? Ese es el desafío, queridos hermanos. Pongamos en alto esa verdad de Cristo. Hablemos a diario de Él. No perdamos el tiempo, porque los tiempos son malos, y mostremos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, el camino que conduce al Padre, que no es otro que Jesucristo mismo. Que Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te alabo, Padre. Te alabo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Oh Padre, tu palabra es una luz en nuestro caminar. Tu palabra, oh Padre, enciende nuestros corazones. Tu palabra nos hace reflexionar en la necesidad que tiene este mundo de conocer a Jesús y de que cada uno de nosotros somos instrumentos de esa verdad tuya, Señor. Danos el poder, danos la pasión, oh Padre, para no conformarnos con lo que hemos alcanzado, sino para llevar adelante este misterio de la piedad redentora en Cristo. Que nada nos detenga, Señor, que no haya obstáculos que puedan impedir este obrar en comunión contigo, esta proclamación de que Jesús es el Señor, de que Jesús es nuestro Salvador y de que sin Él nuestras vidas no tienen sentido. Oh Padre, que en nosotros habite esa presencia misma de Jesús, nos inunde de amor y de su gracia, para que con pasión y con compasión podamos servirte y podamos hablarle a otros de la necesidad que tienen de Dios. Que Dios bendiga cada vida aquí presente, cada familia, que allí también, en nuestros hogares, podamos dar ese testimonio vivo de la existencia de Cristo en nuestras vidas. Bendice esta iglesia, Señor, y ayúdanos, oh Padre, porque sin ti nada somos. En Jesús te lo ruego. Amén y amén.